Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases virtuales de las exposiciones al libro secreto de Juan. El día de hoy vamos a tener el capítulo 13 y es un capítulo interesante donde aparecen muchos símbolos y también aparecen dos personajes. Dos personajes que vamos a tratar de interpretar y de conocer sus identidades. Pero antes de iniciar con la clase, quiero darle la bienvenida a los compañeros que se están uniendo con nosotros, a Pilar, a Mónica, a Gina, a Patricio, a César y a Ana, que nos están acompañando en esta mañana aquí en la clase virtual del libro secreto de Juan. Chicos, también para aquellas personas que les gustaría participar en estas clases virtuales, pueden mandarme un correo electrónico a sabiduría.espiritual23@gmail.com. Mándame un correo y dime que estás interesado y yo posteriormente te voy a mandar un correo electrónico para que puedas unirte al grupo que nosotros tenemos en Telegram. Entonces, si estás interesado en participar en las clases virtuales, mándame un correo electrónico a sabiduría.espiritual23@gmail.com. Y bueno, chicos, vamos a iniciar con esta clase, pero antes de entrar con las diapositivas, sí sería bueno que pudiéramos tener un pequeño contexto de lo que vimos en la clase pasada. Recordemos que en el capítulo 12, la parte más importante que nosotros vimos es la creación de la mujer y cómo Adán, por medio del pensamiento posterior iluminado, al momento de verla, sabe que por ahí o entiende que el camino hacia la expansión de las humanidades es por medio de la fuerza femenina. Entonces, a grandes rasgos, lo que nosotros pudimos observar en el capítulo 12 es esto, en donde el pensamiento posterior iluminado no solamente se encuentra depositado en el cuerpo físico del varón, sino que también se encuentra depositado en la mujer, y la mujer es creada, está basada o está hecha o diseñada en base a esa misma figura que se manifiesta en el reino del caos. Entonces, teniendo este pequeño contexto de lo que nosotros vimos en el capítulo anterior, vamos a iniciar con este nuevo capítulo, el capítulo 13. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar en este capítulo? Continuamos con la misma denuncia que hemos estado viendo reflejado en el libro secreto de Juan. Ahora lo que nosotros vamos a poder entender en esta lectura es un capítulo que nosotros leemos en el Génesis, que se encuentra en el capítulo 3, donde Jehová Dios se da cuenta de que ellos han participado del fruto. Vienen ahí unas palabras o unos versos que vamos a leer durante la lectura, en donde hace mención que él maldice la tierra. Cuando nosotros estamos estudiando alguna organización religiosa, se nos enseña que porque Adán participó del fruto, la tierra fue maldecida, y que es a raíz de que Adán y Eva comieron de este fruto. Pero ahora que empecemos a leer el libro secreto de Juan, vamos a ver una denuncia por parte del Cristo de que esta información pues está manipulada. El otro punto que también nosotros vamos a analizar en este capítulo es la protección de la chispa divina. Vamos a ver unos sucesos en donde Yaldabaoth trata de recuperar ese poder de la madre que leímos en capítulos anteriores. Vamos a explicar un poquito a qué se refiere con esto de la protección de la chispa divina. Y por último, vamos a ver lo que es el engaño de Caín y Abel. Unos personajes que van a aparecer a continuación que cumplen un propósito en nosotros, en donde tratan de mantenernos dormidos a través del engaño, a través del conocimiento del bien y del mal. Pero todo esto lo vamos a ir desglosando mientras estamos haciendo la lectura. Entonces vamos a continuar. Recuerden que estamos en el capítulo 13 y vamos a iniciar a leerlo. Dice el primer versículo: Cuando Yaldabaoth se dio cuenta
de que los humanos le habían rechazado, maldijo su tierra. Encontró a la mujer cuando se estaba preparando para su esposo, que era señor sobre ella. Dice, él no conocía el misterio que había nacido a través de la orden sagrada. Los dos humanos temían denunciar a Yaldabaoth, mas él mostró su propia ignorancia a sus ángeles. Expulsó a los humanos del paraíso y los envolvió en espesas tinieblas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en estos 4 versículos? Lo que nosotros estamos viendo es esa mención que les hice hace rato, en donde está muy relacionado con el Génesis del capítulo 3, en donde Jehová Dios les da la instrucción de que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Recordemos que en la historia que nosotros tenemos en la Biblia, la serpiente es quien aparece. La serpiente es quien les da de comer, primeramente a la mujer y después Eva da de comer de este fruto al varón. Al momento de que se abren sus ojos, dicen que ellos logran escuchar la voz de Jehová en el paraíso y se esconden entre los arbustos, se esconden entre un árbol de higuera, en el cual también hace mención que se crean túnicas o se tapan sus partes íntimas. Entonces, aquí hay una parte donde dice, cuando Yaldabaoth, es en el versículo 1, dice, cuando Yaldabaoth se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado, maldijo su tierra. Ahora, recordemos también que estos personajes, o toda la historia que nosotros estamos leyendo, no es de la noche a la mañana. Hubo una membrana de realidad cuando se presentan o se crean estos personajes, que estamos hablando de Yaldabaoth y sus huestes. En ese periodo de tiempo ellos entendieron, adquirieron tecnología o pudieron crear tecnología también para poder manipular los planetas. Entonces aquí lo que nos está reflejando cuando dice que maldijo su tierra es una manipulación al planeta. Ahorita lo vamos a ir leyendo qué es lo que realmente hace, porque esto lo vamos a complementar con lo que está en el Génesis. Y vamos a pasar a continuación con algunos versos de lo que está sucediendo en el Génesis. Toda esta parte de estos versos que les acabo de mencionar, que es el 8 y el 9, está hablando de esta parte donde ellos escuchan la voz de Jehová que se encontraba en el jardín. Después Jehová les manda hablar y dice Adán que escuchan la voz de Jehová y se esconden por temor. Ahora, le hace mención también de que estaba desnudo y que por eso es que él se esconde. Jehová le dice, ¿quién te dice que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual te mandé que no comieras? Y aquí empieza la historia o el tema que nosotros vamos a tocar, en donde Adán le dice, Eva es la que me da de comer. Después Eva hace mención de la serpiente y dice que a raíz de que ellos comieron del fruto, va a haber una transformación en esa dimensión en la que ellos están viviendo. Y en el versículo 16 hace mención primeramente de Eva, en donde le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. También algo que nosotros podemos observar es que en este momento, si toda esta historia es real, desde ahí se empieza a someter a la mujer, de que la mujer es inferior al varón. En esta parte de la historia que nosotros estamos viendo en el Génesis. Después dice en el versículo 17, al hombre le dijo, cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
Y lo que nosotros estamos leyendo en el libro secreto de Juan es que Jehová o estas entidades, que en este caso viene siendo Yaldabaoth, su molestia o su enojo es porque le desobedecen. Miren, vamos a regresarlo. Dice, cuando Yaldabaoth se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado, maldice la tierra. Y aquí en esta parte que nosotros estamos leyendo dice que la culpa la tiene Adán por participar del fruto. Pero recordemos que en capítulos anteriores, en realidad quien da de comer este fruto del conocimiento del bien y del mal es el Cristo. Entonces aquí la denuncia por parte del libro secreto de Juan es que esta historia que nosotros estamos viendo en el Génesis, en realidad no es por culpa de que Adán comió del fruto prohibido. La manipulación que tiene el planeta y estos cuerpos físicos es a raíz de que Yaldabaoth se da cuenta de que Adán es superior a ellos. Su manera de pensar, su manera de buscar a Dios, su reflexión, su manera de cierta manera obedecer ciertas leyes y entender el planeta, eso es lo que hace que Yaldabaoth sienta envidia hacia el Adán. Y por esto vienen las manipulaciones. Esa es la denuncia que nos está revelando el libro secreto de Juan, denunciando que lo que estamos leyendo en el Génesis está manipulado, no está bien. Y de hecho, al momento de entenderlo, debe de ser liberador para nosotros. Porque mientras estamos estudiando este documento, incluso nosotros llegamos a sentir culpa de decir, ¿por qué Adán comió del fruto? Si Adán no hubiera comido del fruto, nosotros nos encontraríamos en otra dimensión. Pero lo interesante es que nos está haciendo mención el libro secreto de Juan de que en realidad no es nuestra culpa. Toda esta dimensión corrupta y esta manipulación que nosotros tenemos en el cuerpo físico es a raíz de envidia por estos personajes que estamos conociendo. Vamos a continuar bien rápido. Aquí mismo en el versículo 17 donde dice, maldita será la tierra por tu causa, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, en estas pequeñas palabras estamos viendo una manipulación pues al planeta, creando una dimensión en la que el proceso de irnos elevando y de conocer a Dios va a ser más difícil. Entonces, vamos a cerrar con esta parte en donde realmente lo que nos está mostrando el libro secreto de Juan es una denuncia y que la culpa no es de nosotros. La culpa no es porque Adán participó de un fruto prohibido, sino más bien por envidia de estos personajes. Dice el versículo 5, el primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. Sin embargo, Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia. Así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. El primer gobernante violó a Eva y engendró en ella 2 hijos, un primero y un segundo, Elohim y Yahvé. Obviamente este tema, chicos, incluso leerlo para mí se me hace un poquito complicado porque es muy fuerte. Es muy fuerte lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo, pero tiene una explicación. Hay ciertos símbolos que nosotros debemos entender porque forman parte de nuestra historia, forman parte de lo que nosotros estamos viviendo hoy en la actualidad.
Entonces, si esto se hace mención en esta revelación que está teniendo Juan por parte del Cristo, es porque es importante entenderlo. Ahora, dice que el pensamiento posterior iluminado se dio cuenta de las intenciones de Yaldabaoth. Estas intenciones, pues obviamente eran, que lo vamos a ver más adelante, mezclarse con las mujeres de la tierra. La pregunta sería, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? Y para esto nosotros tenemos que regresarnos a capítulos anteriores, precisamente donde Yaldabaoth termina de formar el cuerpo físico del Adán. ¿Y qué es lo que hace? Dice que por un tiempo este cuerpo no se movía. Y dice que por medio de 5 destellos o 5 personajes le aconsejan a Yaldabaoth que insufle un poco de su espíritu. Vamos a leerlo bien rápido. Dice, se encuentra en el capítulo 10 donde dice, ellos dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló su espíritu en Adán. El espíritu, y aquí empieza a dar el simbolismo, dice, el espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Así, el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había hecho como el uno, que es desde el principio. Dice, el cuerpo se movió, se hizo poderoso y fue iluminado. Ahora lo que nosotros necesitamos entender es cuál es el poder de la madre que salió de Yaldabaoth. Muy bien, el poder de la madre nosotros podemos encontrarlo en el capítulo 3, donde entendemos que el pensamiento, el conocimiento anterior, la inmortalidad, la vida eterna y la verdad, estos elementos los posee toda la creación. Todo lo que ha creado el Padre y que podemos entender con nuestro razonamiento ordinario de humano, toda esa creación lo posee. Ahora, ¿por qué dice que por medio de una orden sagrada recibe esta instrucción Yaldabaoth? Porque esta humanidad no se arrepiente. Esta humanidad, en su violencia hacia la creación, en su ceguera, en su ignorancia, piensa que es Dios, piensa que es el Creador. Entonces, como parte de este plan de ascenso, también ellos ven necesario por parte de la luz quitarle esos poderes de creación, apartarlos de la misma creación, del mismo orden original. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa chispa de luz que posee estos elementos le es otorgado al Adán. Entonces, Yaldabaoth, al darse cuenta que ya no es inmortal, al darse cuenta que sus poderes de manipulación o de creación o de expansión han sido arrebatados, entonces su pensamiento ahora es volver a obtener la chispa divina, volver a obtener estos elementos para continuar con vida. Entonces, lo que nosotros estamos leyendo en el capítulo 13, que violenta a la mujer, es porque quiere mezclar esa genética de esos cuerpos corruptos y volver a obtener la chispa divina. Realmente esas son las intenciones de Yaldabaoth al violentar a la mujer Eva o a la mujer terrestre. Dice el versículo 12, dice, entonces el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro de Adán. El primer gobernante quería tomarla del costado de Adán. En este capítulo 12 es donde nosotros vemos que Yaldabaoth se da cuenta que este poder le es arrebatado y quiere obtenerlo nuevamente. Dice, mas el pensamiento posterior iluminado no puede ser aprendido por medio de, se pudiera decir, de los planes de la luz o de una orden sagrada, que es lo que nosotros estamos viendo en el capítulo 13.
se crean los medios para que estas entidades no puedan recuperar la chispa divina. Dice, si bien la oscuridad la persiguió, no la prendió. El primer gobernante tomó parte del poder de Adán y creó otra figura con forma de mujer. Y creó otra figura con forma de mujer como el pensamiento posterior que había aparecido. Todos estos capítulos hacen relación para darnos una explicación de por qué Yaldabaoth violenta a la mujer. Porque quiere mezclar esa genética reptil o esa genética corrupta y poder recuperar la chispa divina. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en estos versículos, el 5, el 6 y el 7, y también nos da la explicación del versículo 2, creo, donde dice, él no conocía el misterio que había nacido a través de una orden sagrada. Cuando se da cuenta Dios de que quiere hacer esto, le arrebata la chispa divina a la mujer o a esos cuerpos de mujeres que van a ser violentados por estas entidades, que lo vemos reflejado con la historia que nosotros vemos, ya sea en la Biblia, donde dice que los hijos de Dios bajan y toman a las mujeres terrestres, o también vemos esa misma información en el libro de Enoc, donde los ángeles caídos bajan y toman a las mujeres para mezclar esa genética, para mezclar su genética con la terrestre. Esas historias podemos verlas reflejadas ahí. Muy bien, entonces aquí nada más vamos a rescatar donde dice el primer gobernante violó a Eva y engendró en ella 2 hijos, un primero y un segundo, Elohim y Yahvé. Ahora, nosotros entendemos que la palabra Elohim, o por medio de estudios de personas que se dedican a estas traducciones, como es el caso de Mauro Vigilino, en donde nos hace mención que Elohim es un plural. Y aquí en este caso pues hace mención de Elohim y Yahvé. No debemos de interpretarlo de esta manera, recordemos que son símbolos. Y nos va a explicar en este momento el libro secreto de Juan de 2 personajes, o 2 entidades, o 2 fuerzas. ¿Por qué lo va a hacer? ¿O por qué vamos a tener esta nueva historia? Porque recordemos que los humanos le han rechazado. Al momento de participar del fruto del conocimiento del bien y del mal, ellos abren sus ojos y entienden quién es este personaje. Entonces, es otro plan que tiene Yaldabaoth para que el hombre no pueda ascender. Va a continuar con un plan de engaño. Vamos a continuar para ver quiénes son estos personajes. Dice, Elohim tiene cara de un oso. Recordemos, Elohim es un personaje. En este momento no debemos de interpretarlo como un plural. Dice, Yahvé tiene la cara de un gato. Y nos muestra una personalidad. Dice, uno es justo y el otro es injusto. Y empieza a darnos más características de estos personajes. Dice, él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento. Esto debemos encerrarlo, chicos. Y él colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Estos elementos nos entregan muchísima información para poder interpretar quiénes son estos personajes y poderlos aterrizar y poder reconocer qué es lo que está sucediendo con nuestra historia en estos momentos. Dice en el versículo 11, dice, los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía a engañar. Hasta hoy, la copulación ha persistido debido al primer gobernante. Él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. Entonces, él violenta el proceso de la reproducción o de la expansión de los humanos. ¿Qué es lo que introduce en los humanos un conocimiento? ¿Cuál es este conocimiento? La violencia sexual.
La violencia sexual tal y como la conocemos hoy en día, lo que nosotros vemos ya sea en programas de televisión o ya sea, pues sí, lo que nosotros logramos visualizar por medio de la pornografía. Entonces, estas entidades introducen ese conocimiento y que lleva por nombre copulación, que viene siendo la violencia sexual. Es la manera en cómo nosotros tenemos ese comportamiento que viene por medio de estos personajes. La violencia sexual es un conocimiento que fue transmitido a la humanidad. Ahora vamos a regresar aquí, chicos, para empezar a explicar, donde dice Elohim tiene cara de un oso y Yahvé tiene la cara de un gato. Aquí es una interpretación mía. Tal vez se está refiriendo a constelaciones, de dónde aparecieron o dónde nacieron estas humanidades. Recordemos que Yaldabaoth dice que tiene cara de león, tiene cara de león y cuerpo de dragón y ojos de fuego llameante, que representan símbolos de poder y de violencia hacia todas las leyes de la creación. Pero también nos está dando una simbología cosmológica, de donde muy probablemente se produjeron esta desviación, que apareció en la constelación de Drago y también en la constelación de Leo, y aquí podemos interpretarlo de esa misma manera. Puede ser que la cara de un oso represente la Osa Mayor, que de estas constelaciones tal vez provienen estas entidades o nacieron estas entidades. Dice, Yahvé tiene la cara de un gato, que al final de cuentas representa el león también, la constelación de Leo. Ahora, dice aquí que uno es justo y el otro es injusto. Ahorita lo vamos a ir explicando. Dice, él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento. Esto es lo que nosotros no debemos de olvidar. Dice, y Elohim sobre el agua y la tierra. En la mitología Anunnaki, o en la cosmogonía Anunnaki, o en el panteón de dioses que aparece en los sumerios, tenemos a estos dos personajes, en donde Enlil es el señor de la tormenta y el señor del viento, o dios del viento. Y aquí podemos hacer esta relación, donde dice que Yahvé lo colocó sobre el fuego y el viento. Entonces aquí podemos interpretar que Yahvé es Enlil, es este personaje que aparece en la cosmogonía o en el panteón de dioses sumerio. Ahora vamos a ver un poquito acerca de Enki, donde dice que Enki significa Señor de la Tierra. Es el hermanastro del dios Enlil y el hijo de Anu. Su misión es la de crear a los hombres e impulsar a que otras divinidades los creasen. Dota a los humanos de las artes, oficios, medios técnicos para la agricultura. Dice Enki y empieza a dar una descripción donde dice Ki significa tierra o Ea. Dice que quizás se trata de un nombre compuesto por los signos E de templo o casa y A de agua. Y aquí vamos a regresarnos tantito, en donde dice que colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Entonces, nosotros conocemos, si nos hemos dado el tiempo de hacer esta investigación, toda la historia que a nosotros nos han contado, lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Y si nos hemos dado esa oportunidad de investigar, a estas alturas de nuestra investigación, nos hemos dado cuenta que la mayor parte de la historia que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento ha sido copiada de relatos y mitos sumerios. Cuando nosotros empezamos a hacer esta investigación y conocemos a estos dos personajes, sabemos y entendemos que Enlil, su esencia es militar. Era un militar. Y podemos ver su comportamiento mientras nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento.
en donde él invita a su pueblo a conquistar otros pueblos. Y pues toda la historia que ya conocemos de matanza y de horror que siembra este Dios. Pero cuando empezamos a leer su origen, que aparece en estas historias sumerias, y vemos su personalidad bipolar, en donde no tolera a los humanos, y vemos, por ejemplo, la personalidad de Enki, en donde se nos enseña en estos mitos sumerios que él es el creador de los humanos y que él se encariña de los humanos a tal grado de que los considera como iguales y les entrega conocimiento, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Dice, él les entrega el conocimiento para que puedan tener un desarrollo similar a estas entidades, a los Anunnaki. Entonces, aquí es donde también, o cuando empezamos a hacer este estudio, nosotros empezamos a ver este reflejo de que aparentemente uno es bueno y el otro es malo. Pero toda esta información forma parte de un plan de confusión y engaño para que nosotros no busquemos hacia adentro, sino más que nada visualizar a un Dios que se encuentra en un trono, que se encuentra allá afuera, que es un personaje, y que si nosotros nos portamos bien, un día vamos a recibir la misma recompensa de tener vida eterna y ser semejantes a ese Dios que nos ha entregado el conocimiento. Entonces aquí explica un poquito más donde dice, los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía a engañar. Entonces la información que nosotros tenemos en la Biblia de Caín y Abel en realidad es la historia de Enlil y Enki. Eso es lo que nos está revelando el libro secreto de Juan. Y este engaño es ver que uno es malo y uno es bueno. Este sistema de control que nosotros tenemos, en donde hay religión, en donde tenemos política, en donde tenemos el poder económico y donde tenemos la milicia o donde tenemos la violencia a través de las guerras o el derramamiento de sangre, toda esta información nace aquí, este sistema de control nace aquí con estos personajes. Ellos son los que nos enseñan a vivir en este sistema. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos, chicos, y ver que todo forma parte de un plan de estas entidades, en donde aparentemente existe el bien y el mal. Y nosotros tomamos la postura, como es engaño, tomamos la postura de decir, no, es que Enki realmente él es el bueno. Él realmente, él quería otorgarnos el conocimiento para que nosotros pudiéramos avanzar espiritualmente. Y está la otra postura en donde creemos que Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento es el mismo Padre de Jesús, que Él realmente es el bueno, y toda la masacre que realizó es a raíz de tener un mundo mejor. Y se crean estas dos ideologías, a tal grado de que nos apasionamos, incluso lo vemos en el mundo, a tal grado de que se han armado guerras por este tipo de pensamiento. Cada uno toma su postura, y si hay alguien que está en contra de tu postura, pues nos hierve la sangre y incluso podemos llegar a la misma violencia física. Todo lo que nosotros vemos hoy en día con las guerras es por parte de este conocimiento que fue entregado a través de ellos, de que hay uno bueno y hay uno malo. Y también ahorita está la misma postura. Hay naciones, unos son los buenos aparentemente y otros son los malos, pero es una conducta aprendida que aparece en estas historias sumerias. Chicos, vamos a terminar. Vámonos bien rápido.
dice el versículo 13 y 14, dice: a través de la copulación, el primer gobernante produjo cuerpos duplicados e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Colocó a estos dos gobernantes sobre los elementos para que pudieran gobernar sobre la tumba corporal. Aquí algo interesante que nosotros podemos observar, chicos, es donde dice: el primer gobernante produjo cuerpos duplicados. Cuando lo leemos por primera vez no lo entendemos, no entendemos a qué se refiere con cuerpos duplicados. Cuando nosotros empezamos a hacer conexión con otra información, que en este caso me gustaría invitarles a que pudieran leer la entrevista 3 con el doctor Neruda, que pertenece a la información de los Windmakers. Habla un poquito acerca de esto, en donde el doctor Neruda trata de explicarle a la entrevistadora, esta Sara, un poquito acerca de la historia de Lucifer, en donde él quería tomar cuerpo físico para ayudar a los humanos. La raza central no estaba muy de acuerdo. La raza central vienen siendo los Pijeradamas. No estaba muy de acuerdo con esta decisión o con esta propuesta que tenía Lucifer. Al final de cuentas, Lucifer crea cuerpos físicos, pero no puede otorgarles la chispa divina porque esa configuración de esos cuerpos físicos no coincide, ahora sí que con el ADN o con el código original de los Windmakers o los creadores de Ala o la raza central. La chispa divina solamente busca el código genético de la creación de la raza central. Entonces la chispa divina no puede introducirse en estos cuerpos que diseña Lucifer, que es como se lo está explicando, porque es el conocimiento que tiene Sara. No es que realmente sea la historia de Lucifer que nosotros tenemos en la Biblia, esa mención se la hace el doctor Neruda, sino que utiliza esta información para que pueda entenderle lo que realmente pasó. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucifer o qué es lo que explica este documento? Es que crean un algoritmo de Lucifer. Y esa inteligencia artificial o ese algoritmo es introducido en estos cuerpos o estas réplicas de cuerpos que crea el mismo Lucifer. Ahora, si nosotros lo entrelazamos con lo que estamos leyendo para darle una interpretación a este versículo donde dice: a través de la copulación, el primer gobernante produjo cuerpos duplicados, creó clones e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Y si nosotros lo relacionamos, está haciendo mención de esto, en donde se crea una inteligencia artificial y se introduce en estos cuerpos físicos. Esa es la mención o esa es la interpretación que yo puedo dar. Como les menciono, les invito a leer la entrevista número 3 de el doctor Neruda y la entrevistadora Sara. Se encuentra ahí en el blog de los Windmakers. Si no, se los voy a dejar en la parte de abajo el enlace solamente de la entrevista 3. Y dice: colocó a estos dos gobernantes sobre los elementos para que pudieran gobernar sobre la tumba corporal, que era lo que les estaba haciendo mención. Todo lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, esta enseñanza la hemos replicado de ellos. Es lo que nos han enseñado. Poder político, poder económico, poder religioso y poder militar. Vamos a finalizar. Dice: cuando Adán supo cómo era su propio conocimiento anterior, produjo un hijo como el vástago de la humanidad. Le llamó Sed, al igual que el vástago de los reinos eternos. Dice: de modo parecido, la madre envió su espíritu, que es como ella y es una copia de lo que hay en el reino de la plenitud, pues ella se disponía a preparar una morada para los miembros de los reinos eternos que bajarían. Los seres humanos fueron obligados a beber el agua del olvido por el primer gobernante, para que no supieran de dónde habían venido. Durante un tiempo, la semilla luz cooperó,
algo interesante que nosotros observamos aquí donde dice, los seres humanos fueron obligados a beber el agua del olvido por el primer gobernante. Este es un símbolo en donde nos hace mención de que el cuerpo físico tiene una manipulación o una degradación para no recordar quiénes somos nosotros y de dónde venimos. Eso es lo que nos está haciendo mención. Dice, durante un tiempo la semilla luz cooperó. O sea, en este olvido, a eso me refiero. Cooperó en ese olvido, pero tiene un propósito. Dice, mas todo sucedió con un propósito. Que cuando el Espíritu baje de los reinos santos, el Espíritu pueda levantar la semilla de luz y curarla de lo que carece. Dice, que todo el reino de la plenitud pueda ser santo y no carezca de nada. Que es el proceso de elevación nuevamente hacia la luz. A ver, aquí hay algo a resaltar, chicos. Dice, cuando Adán supo cómo era su propio conocimiento anterior. En esa reflexión, en ese entendimiento de saber quién es el Adán, él entiende cuál es su verdadero propósito, que es la expansión de las humanidades. Y por medio de el orden perfecto de creación o por medio de esta ley de expansión, él tiene un hijo. Y este cuerpo físico que se crea coincide con el ADN de esas razas originales, por lo cual la chispa divina sí puede ser introducida en ese cuerpo físico que crea el Adán. Eso es lo que nos está explicando aquí. Si nosotros leemos en versículos anteriores, se arrebata la vida de Eva, se arrebata la chispa divina para que no pueda ser introducida en esos cuerpos corruptos que llega a engendrar Yaldabaoth. Pero cuando Adán entiende que su propósito original es entender a Dios a través de la expansión o a través de la reproducción, la chispa divina en esos cuerpos físicos sí es introducida. Ahora, tal vez la pregunta sería, bueno, ¿nosotros a quiénes pertenecemos? Ya vemos que sí existen razas humanas las cuales no tienen alma o no tienen chispa divina. Nosotros pertenecemos a estas razas originales. Nosotros tenemos o poseemos el pensamiento posterior iluminado. Vivimos en la ignorancia o no lo entendemos o creemos que somos basura por la información que estos personajes nos han mostrado, nos han enseñado a través de historias de nuestros antepasados, a través de la misma religión, a través de nuestro mismo sistema político. No lo creemos. No creemos que tenemos esa chispa divina y que somos hijos de Dios, del verdadero Dios, no de estos impostores. Es tanta la malinformación y el sistema como está introducido en nosotros que no lo creemos. Pero nosotros pertenecemos a estas razas originales, en donde la chispa divina ha sido depositada en estos cuerpos físicos. Y pues chicos, creo que tomé un poquito de más de tiempo, pero era importante analizarlo, o al menos tocar todos estos puntos. Como siempre les menciono, esta es mi interpretación, esto es lo que yo alcanzo a visualizar de todo este capítulo. La invitación está que ustedes puedan leerlo, que puedan hacer esas conexiones que se encuentran tal vez en otros documentos, para poder ir armando el rompecabezas y poder entender lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Por eso es difícil tener un cambio. Por eso es difícil creer que realmente sí somos especiales. Por toda esta mala información. Pero viene a raíz, lo que nos está revelando el capítulo 13 es que todo esto que nosotros estamos viviendo viene a raíz de estos personajes que aparecieron o que invadieron y se hicieron pasar por Dios, se hicieron pasar por nuestros creadores. Y nos enseñan una historia de que
primeramente fuimos creados para trabajar para ellos en las minas y extraer minerales. Pero con el paso del tiempo, Enki, de cierta manera, siente amor hacia nosotros y nos entrega un conocimiento de una aparente luz que nos va a ayudar a progresar y a ser semejantes a ellos, a los Anunnaki, no al Dios verdadero, no a las razas primigenias que son antes de ellos. El conocimiento que enseñan las religiones es llegar a ser semejantes a ellos, a los Elohim, a esas entidades que nos han engañado durante mucho tiempo. Y es donde nosotros tenemos que abrir los ojos. Y con esto cerramos, chicos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por si tienen alguna duda o algún comentario, déjenme dejar de compartir. Y pues, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de lo que nosotros vimos en este capítulo. Sí, Mónica, adelante. Mónica y después Gina. Hola, ¿qué tal? Bueno, hace ratos te saludé a Jesús y no saludé al resto. Buenos días a todos. Yo lo que quería comentar, esperen un rato porque no es una pregunta, nada más, es que a mí me parece muy importante este conocimiento que nos estás compartiendo porque es necesario para el desarrollo espiritual. Yo un poquito he visto en videos y demás este tipo de información y me interesa mucho conocer el análisis profundo, porque el libro secreto de Juan es un poquito complicado y me parece muy importante. Pero quería comentar que después de este conocimiento, lo más importante es que busquemos justamente ese crecimiento espiritual que es necesario lograrlo, a mi modo de ver, con mucha disciplina. Con mucha disciplina, cada uno va buscando su modo, ¿cómo se dice? Sí, sus formas, ya sea meditación o la búsqueda del silencio. Hay muchas personas que ayudan en ese sentido y que me parece importante que nos enfoquemos en eso. Por eso digo que lo primero es la información para reforzar el saber de lo que sucedió y saber que todas estas conexiones con la Biblia, los libros, los sumerios y todas las informaciones que hay en el mundo coinciden. Y eso que vemos que coincide nos hace pensar que la verdad está ahí, que no son historias de mitologías. Y bueno, ya me alargué mucho, perdón, pero lo que quería decir era que yo veo que los tiempos se aceleran, la guerra de Irán con Israel, o mejor dicho, Israel con Irán, me parece que nos da pauta de que las cosas ya están sucediendo y que tenemos que acelerar también eso, el crecimiento espiritual. Hay que hacerlo y hay que trabajar en ello porque no es que simplemente tengamos el conocimiento y digamos, bueno, ya está listo. Eso quería comentar. Gracias. Sí, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por tu comentario. La verdad sí es algo que nosotros debemos de prestar atención y observar todos los eventos que están sucediendo en la actualidad. Y sí, todo tiene relación, como tú mencionas, y hay una verdad. Obviamente, cada quien a su modo, a su tiempo, va entendiéndola
y esta verdad debe ser personal. Esa es la verdad de todas, que debe de ser personal, y nosotros solitos debemos de tomar esa decisión de cambio, de saber reconocer cuando nos equivocamos y decir, bueno, hoy lo entiendo. ¿Cómo inicio? Pues yo cambiando yo. Yo soy el primero que tiene que cambiar. A medida de la luz que empiece a irradiar, que vean mi comportamiento, es como puedo ir enseñando a otras personas. Sí, muy bien, Mónica, muy buen comentario. A ver, Gina. Hola Jesús, de nuevo, hola a todos. Sí, coincido contigo que este capítulo está muy fuerte porque te tira encima un montón de preguntas y un montón de preguntas como balde de agua fría, ¿no? Porque a veces crees que has entendido una cosa y aunque en este capítulo se explica más o menos así, pero pues tiene ciertos puntitos aristas con las que no contabas y crea, por lo menos para mí, preguntas nuevas y confusiones, ¿no? Como por ejemplo, queda claro que Caín y Abel serían parte de un engaño, ¿no? De el bien y el mal y tal. Pero entonces, ¿qué papel tiene Set? Nosotros, ese mensaje que tú estás dando, que se junta un poco con lo que dice Mónica, ¿no? El de ir hacia adentro y buscar la luz y tal, ¿es lo que corresponde ¿sería Set otra humanidad o cómo sería ahí? Así, Porque sí. entiendo, perdón, Sí, no me acuerdo continúa. no me acuerdo, lo hilo un poco, a lo mejor estoy mal, ya me dirás, lo hilo un poco, no me acuerdo qué número de capítulo es donde comentábamos que se repite un poco la historia cuando las humanidades se alejan del creador y empiezan a ser como dioses o a creerse dioses y empezar a crear vida, entre comillas, y hacíamos la analogía con la inteligencia artificial y la robótica y el implantar chips en seres humanos o tratar bueno, tanta ciencia para saber qué es la conciencia e implantarla en una máquina, ¿no? Hoy en día. Y este capítulo igual, con este tipo de historias, en este capítulo, pues toca un poco eso, lo comentabas tú en tu explicación de uno de los versículos. Entonces, no quiero hacer una revoltura, espero ser clara, pero mi pregunta sería, ¿cómo es que Set, entiendo yo que Set está producido por el pensamiento anterior con la conciencia de Adán? ¿Cuál sería el papel, o no sé si lo entendí bien, y cuál sería el papel que tendríamos que conectar al ser humanidad tipo Set? Sí, mira, ¿Sí, claro? sí, es algo complicado. Yo nuevamente les vuelvo a recomendar que lean las entrevistas de la página de los Windmakers, las entrevistas de el Dr. Neruda con la reportera Sara, porque cuando empezamos a leer esa entrevista y él empieza a dar información, entonces es cuando podemos aterrizar la información que estamos leyendo en el libro secreto de Juan. Todo el vocabulario que nosotros vemos en el libro secreto de Juan, aparentemente con simbología, aparentemente con modismos de esa época. Estamos hablando de que estos documentos tienen un aproximado de 300 años después de la muerte de Jesús. Pero toda esta información que nosotros estamos leyendo en el libro secreto de Juan, porque aparece un personaje, es Juan, uno de los apóstoles, ¿no? Juan el Amado. Entonces esa información tal vez fue revelada después de la muerte de Cristo, en un aproximado de entre el 33 al 60 o al 70 después de Cristo. No sabemos en qué época. Entonces todo el vocabulario que este personaje se manifiesta como el Cristo, a Juan, todo este vocabulario pues obviamente es un vocabulario para él, para esas personas de esa época, que para nosotros cuando lo estamos leyendo pues estamos latínale, a ver qué trata de decir, latínale, pero cuando leemos la documentación, si nos abrimos, o sea, me refiero primero tener esa postura, ¿no? De abrirnos bueno, tenemos una documentación, el libro secreto de Juan, podemos tomarlo como una base
para interpretar todo lo que está sucediendo en civilizaciones antiguas. Pero si tenemos esa posibilidad de abrirnos y de leer esta documentación de los Windmakers, la explicación que está dando el doctor Neruda es con un vocabulario más moderno, más actual. Y entonces es cuando tiene sentido, es cuando podemos darle esa interpretación. Por ejemplo, en este caso, tú hablas de la humanidad de Set. Ahí en el capítulo 13 estamos viendo, se pudiera decir, dos creaciones de razas humanas, una perteneciente de Adán con los Elohim, o en este caso con Yaldabaoth, con el primer gobernante. Aparece una raza de humanos. Obviamente cuando hablamos de humanos es ojos, nariz, boca, pero nos está haciendo mención de que no tienen chispa divina, no tienen esa conciencia individual. En la entrevista de los Windmakers hace mención de androides humanos sin alma. Entonces, para que estos humanos puedan tener vida, el doctor Neruda, la mención que hace es que se crea un algoritmo de Lucifer, una inteligencia artificial de Lucifer. Como ellos, como ese código genético que ellos crean de esto que estamos viendo en el capítulo 13, que es Elohim y Yahvé, se impregna inteligencia artificial en esos humanos que piensan y razonan como si fuera el primer gobernante. Por eso, cuando nosotros estamos leyendo otras culturas, parecieran personajes diferentes, pero se comportan igual. Se comportan exactamente igual. Y en esta entrevista el doctor Neruda le dice que ese algoritmo es implantado en esos cuerpos humanos porque la chispa divina o esa chispa individual, esa conciencia individual, no puede, o sea, en automático no toma esos cuerpos. La primera fuente no puede introducirse en esos cuerpos porque deben de tener un linaje estelar. Él le llama el ADN cósmico, el ADN de las razas primarias. Ahora, vemos esta parte, ¿no? Donde dice que Adán empieza a reflexionar y tiene un hijo y le llama como el vástago de la humanidad, Set. Luego en los otros versículos hace mención de la madre, que la madre está preparando esos espíritus para poder bajar a esos cuerpos físicos. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo mención? Que el código genético de ese Adán que ha sido manipulado es factible para que el Padre de todos pueda depositar ahí la conciencia individual o el alma que proviene de esos reinos eternos. Entonces nos está mostrando dos genéticas, una que va con el orden correcto de ADN estelar y la otra no, que es la de los Elohim. Ellos no tienen alma, ellos no tienen chispa divina. En el momento en el que se apaga es como si apagaras una computadora. Si a mí se me destruye el disco duro, yo pierdo absolutamente toda mi información, toda, la pierdo toda. Si yo pierdo mi disco duro, pierdo absolutamente todo. Pero en el caso de los humanos, que vienen siendo los hijos de Adán, que viene siendo la descendencia de Set, ellos dicen que tienen chispa divina. Entonces ellos al momento de morir, ellos continúan con su experiencia y su conciencia individual, continúan con vida. Estas entidades no, por eso es que ellos temen a morir. Y en el documento de los Windmakers hace mención que estas entidades generan dentro de ellos un sistema de protección para no morir. Su pensamiento es más buscar las posibilidades de seguir viviendo de alguna o de otra manera. Me imagino yo que al momento de que van a morir, esa memoria, esa conciencia individual o ese algoritmo que es de Lucifer, lo traspasan a otro cuerpo. Eso es lo que nos da la interpretación al leer otros documentos. Tal vez ya dije muchas cosas, tal vez los hice más bolas, como decimos aquí en México, ya los enrollé más en lugar de ir despejando un poquito más.
pero pienso yo que el leer la documentación de los Windmakers y sobre todo la entrevista 3 puede ayudarles a aclarar lo que nosotros estamos viendo aquí. Yo eso es lo que entiendo, ya nada más para cerrar. Una genética no puede ser introducida a la chispa divina porque el código genético es diferente y la genética de Adán, aunque haya sido manipulado, aunque esté adormecido, aunque tenga este sistema corrupto que le han impuesto sus hijos, o sea, su expansión que tiene este Adán, sí posee la chispa divina. Es factible para que una pequeña partícula del Padre de todos pueda ser introducida en esos cuerpos y pudiera decir que sean espíritus o almas nuevas y que puedan tener esa experiencia de vida en esta dimensión física y que poco a poco entiendan cuál es su propósito divino, para que de esta manera puedan rescatar estos cuerpos físicos que están corruptos. Entonces, yo así lo entiendo, Gina. Tal vez me extendí un poquito, tal vez a lo mejor redundé en muchas cosas, pero eso es lo que yo entiendo, que el capítulo 13 nos está hablando de dos genéticas. Una que sí posee chispa divina y otra que no posee. Por más que ellos lo intenten, por más que ellos hagan circo, maroma y teatro, por medio de una orden sagrada, no puede la chispa divina introducirse en esos cuerpos físicos, Gina. Sí, gracias, Jesús. Sí, me quedó más o menos claro, pero gracias. Sí. Sí, bueno, siempre es una cosa tira otra pregunta y me viene otra cosa a la mente. O sea, no es la primera vez que escucho acerca de las dos simientes, pero en este caso la historia está contada de manera diferente. Es igual, pero diferente. No es con las Pléyades ni nada de esto, porque ahorita mientras nos comentabas, busqué un poco las entrevistas. Yo nunca había escuchado eso. Pero bueno, te comento, hay otras corrientes tirándole más hacia lo hebraico, a las raíces hebreas, si no estoy equivocada, donde se habla de las dos simientes. Y es más o menos una historia así, ¿no? Igual no es nada más una violación, sino también sodomía que cae ahí en el pecado original y tal. Y de ahí parte la historia de las dos simientes. Pero bueno, es interesante poder saber, al final de cuentas es la misma historia contada de manera diferente, ¿no? Igual lo que decías, las historias terroríficas bíblicas donde Jehová, o como le llaman al principio en el Antiguo Testamento, tira para matar a todo mundo, y resulta que te adentras un poco en eso y resulta que es para deshacerse de las simientes. El diluvio era para deshacerse de simientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, me quedó claro y con ganas de seguir buscando más. Gracias, Jesús. Sí. ¿Alguien más, chicos? Patricio, ayúdame, amigo. Hola a todos. Bueno, yo he leído harto respecto a lo que tú mencionas. Y verdaderamente me cuesta mucho opinar en este minuto porque, como tú bien dices, la cosa se hizo bolas ya. entonces no le quiero echar más pelo a la sopa. Así que prefiero por ahora abstenerme porque yo también he reflexionado muchísimo sobre esto y yo he llegado a concluir de que acá tenemos tres simientes: Caín, Abel y Set. Y lamentablemente, dentro de nuestro ADN, como tú mencionas, nosotros tenemos parte de cada una de ellas. Entonces, de cada uno de nosotros, tal cual como decía Mónica, depende hoy día que digamos con qué simiente nos queremos casar. Y para eso yo recomiendo que estudiemos el Evangelio armenio de la infancia de Jesús. O leamos el Pastor de Hermas. En esos dos documentos, que son también aparecidos después de la Segunda Guerra Mundial,
dados a conocer y traducidos al español, por ahí por el año 60. En esos documentos nos dan a entender, igual como el Bhagavad Gita, que todo esto ocurre, como dijo Hermes Trismegisto, como es adentro, es afuera. Esto está ocurriendo dentro de cada uno de nosotros. Todos los que estamos acá presentes en esta fabulosa reunión, tenemos que empezar a reflexionar respecto a nosotros mismos. ¿A qué parte nos vamos a acercar? ¿A Caín? ¿Al envidioso? ¿A Abel? ¿La víctima? Siendo que no es tan víctima, porque acá, según el libro secreto de Juan, la imagen de Caín y Abel es igual que Satanás y Lucifer. Es lo mismo, lo mismo. El único limpio acá, medianamente limpio, es Set. Pero el problema es que ya está contaminado, porque estamos en el mundo. Hoy día todos dependemos del dinero, todos dependemos de alguna u otra forma de nuestra nacionalidad. Acá hay gente de diferentes nacionalidades. Y hay algunos que hasta que cuando nos tocan el tema de la patria, rajamos vestidura por nuestra patria. Y somos capaces de entrar y pegarle a un hermano, porque es de otra nacionalidad. Todas esas estupideces que están dentro de nuestra mente, por muy simiente de Set que seamos, nos termina envenenando. Por eso deben leer el libro, el Evangelio Armenio de la Infancia de Jesús. Ahí se explica súper bien, con ejemplos, cómo nosotros funcionamos interiormente. Por ahí es mi comentario. Muchas gracias, Jesús. Son muy importantes este tipo de reuniones. Gracias, Patricio. Gracias. A ver, Mónica por ahí levantó la mano. Hola. Sí, yo iba a comentar algo después de China, pero me confundí un poquito con lo que comentó Patricio. No me confundí, en realidad me ayudó a saber más con la cuestión de que tenemos parte de las 2 o 3 simientes que hay. Yo quería aportar que quizá la cuestión es el plan de la luz. Para resumir, me parece que si Caín y Abel hubieran sido los únicos, porque cuando a Caín lo echan y dice, otros me matarán si a lo que me condenaste, quiere decir que ya había más gente en el mundo. Eso no lo dice la Biblia ni lo aclara, pero ya había más gente en el mundo, porque si no, ¿quién lo iba a matar? Y bueno, para resumir, yo pienso que el plan de la luz era, si Caín seguía solo, o Caín y Abel seguían solos, y no iba a haber humanidades con espirituales o con la divinidad. Entonces sería que Set era, por eso Adán entendió cuál era su función de venir al mundo. Su función era lograr que siguiera una humanidad con la chispa divina, y por eso al nacer Set sucedió así, aunque evidentemente corrompida por como dice Patricio, por lo que ya hay en el mundo, y por a lo que nos condenaron, ¿no? Haciéndonos conocer las guerras. Tenemos cierta envidia, esas cosas que tenemos que manejar, que tenemos que superar justamente con el trabajo espiritual. Eso era lo que quería comentar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Fíjate que, bueno, ya para ir cerrando, chicos, algo que comentó Patricio, de que tenemos las 3 genéticas, pudiéramos decirlo, sí es verdad. Sí es verdad. Acá en el libro, otra vez vuelvo a hacer la mención, en las entrevistas del doctor Neruda, ahí en la explicación que él empieza a dar la información de los Windmakers, la muchacha le pregunta, porque él hace mención de eso, dice, es que también nosotros
por medio de observar esa conducta corrupta de estas entidades, nosotros por medio de la observación adquirimos ese conocimiento de violencia. Vamos a hablar ahorita, por ejemplo, porque se habló de la copulación y la violencia sexual, que es la manera en la que nosotros hemos aprendido y creemos que así es la reproducción, así es como se engendra, ¿no? Por medio de la perversidad, por medio de la lujuria. Entonces dice que nuestro ADN o nuestro código genético ha sido manipulado no solamente porque ellos se hayan mezclado con nosotros, porque lo vamos a ver en el otro capítulo, donde hace mención que estos ángeles caídos se mezclan con las mujeres de la tierra. Entonces dice, no es a raíz de que ellos hayan tenido relaciones sexuales con todos los humanos. Dice, no. Y él hace mención, el cuerpo humano también es como una antena que transmite información. Y eso es un hecho, o sea, muy independiente de que sea un cuerpo físico, lo que mora dentro de él pues es energético. Hay una esencia energética y también emana e irradia luz. Entonces dice, solamente con algunas personas que se tomaron, pueden ser un grupo de unas 30 personas, o en este caso para infectar todo el mundo, unas 30 personas en cada región del mundo. Ellos enseñan este mal comportamiento, ellos enseñan esta violencia sexual, enseñan este conocimiento y lo enseñan como verdad. Dice, y a raíz de eso, esa información del boca a boca, de que las mismas personas empezaron a decir, yo fui mujer del dios fulanito de tal y ahora tengo hijos y me va bien, a mí nunca me falta comida, a mí nunca me falta vestido. Y esa manera de transmitir la información fue contaminando a las demás personas para olvidarlos de su propósito divino, haciéndoles ver ese aparentemente conocimiento, que ese es el verdadero propósito de la vida. Y dice, a raíz de adquirir este conocimiento, nuestro código genético se ha contaminado. Y es como nosotros, a lo que voy ya para ir cerrando, a lo que mencionaba Patricio, sí tenemos esa genética, ya sea la de Caín, ya sea la de Abel y también la de Set. Sí lo tenemos. ¿Por qué? No tanto porque ellos hayan contaminado a nuestros ancestros, sino por la manera en cómo les enseñaron, cómo les explicaron de cómo aparentemente funciona el mundo a través de líderes, a través de religión, a través de dinero. Y nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestra esencia, que era lo que mencionaba Mónica, ver más hacia nosotros, que es lo que nos enseñan estas corrientes que las religiones llaman como falsas. Las religiones enseñan que este cristianismo antiguo, que es la gnosis o otro tipo de corrientes religiosas que nos invitan a una reflexión, que nos invitan a buscar esa chispa divina o a ese Dios dentro de nosotros. Las religiones actuales o hay algunos movimientos de nueva era que nos enseñan que esto es malo, que esto es falso. Entonces, sí es cierto lo que menciona Patricio y lo que hemos estado platicando aquí. Estamos contaminados también con la genética de ellos, y no porque ellos hayan violentado a nuestros ancestros, sino porque ellos se presentaron, se mencionaron a sí mismos como el creador de nosotros y nos implantaron este sistema, haciéndonos ver que ese es el verdadero propósito de la vida, por medio de la violencia sexual y por medio de la ira hacia otras personas o hacia otros pueblos. Tomarnos el papel de que nosotros somos los elegidos, pertenecemos a la iglesia verdadera y Dios va a venir por nosotros, no por aquellos otros que pertenecen a la otra organización.
Y cuando se encuentran entre las calles y ahí intercambian palabras, como decía Patricio, es cierto, o sea, se pone cada quien su camisa, su playera de que uno es TJ o TJ o testigo de Jehová y el otro a lo mejor es mormón, y se rozan ahí de palabras y se ponen la playera cada uno de su bando y se pelean, se llegan a pelear a golpes. Pero no es, como les menciono, esta información o esta manera de comportarnos no es tanto porque anteriormente se hayan mezclado con las mujeres de la tierra, sino más bien porque nos enseñaron y nos dijeron, así este es el verdadero propósito de la vida, así es como se debe de vivir. Y nosotros seguimos ese patrón y estamos infectados a raíz de verlo, de observarlo, de vivirlo, de no buscar hacia adentro, de que no sea importante la espiritualidad para nosotros. Así es como hemos sido contaminados, no precisamente a través de, mezclar genética con la violencia sexual, no nada más a raíz de eso, sino por ver, por información, por lo que entra por nuestros sentidos. Entonces, chicos, ya un último comentario por parte de ustedes, chicos, y damos por terminada esta clase. No sé si alguien más quiere compartir algo con nosotros. Ahí está Ana o Andrea o César. Hola, Jesús, muchas gracias. Yo, estoy procesando apenas toda esta información de estos personajes. Muchas gracias. Gracias, Ana. Entonces, chicos, vamos a dar por finalizada esta clase. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito también a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que nosotros vimos. Por ahí puedes escribírmelo y durante el transcurso de la semana, por ahí trato de contestar los comentarios. Te invito también a que puedas compartir esta información a otras personas que tal vez puede ser de utilidad para ellos. Y chicos, pues les agradezco por haberse levantado. Gracias a Pilar, a Mónica, a Gina, a Patricio, a Ana y a César. Gracias por hacer ese esfuerzo y de ser mis cómplices en cada clase virtual, en cada interpretación de este grandioso libro, el libro secreto de Juan. Y pues les agradezco y nos despedimos, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, muchas gracias, Jesús. Gracias, hasta luego a todos.